María, María, no sé si me oyes. María, entiendo, María, que eres neurona esforzada, ¿me oyes? ¿Y me ves? ¿O te ves a ti? No, me oyes, pero no te oímos. Vale. No, me dice que no puedes unirte. Eso suele ser problema de la cámara, que no la tienes activa, o del micrófono. Ahora, Ahora me ves. perfecto. Ahora Sí, estupendo. ahora me veo. Te veo y te oigo, que es lo más importante todavía. A ver, tengo que poner esto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Al final lo hemos conseguido. Sí, ¿verdad? Muy Sí. bien. Al principio esto da un poco de miedo porque los que somos de otra generación, pues como que esto se nos hace un mundo a veces, Pues sí. pero ya está todo listo. ¿Qué tal? Muchas gracias por participar con nosotros en este ciclo de entrevistas. Pues todo un placer, la verdad, poder contar. Y bueno, pues, oye, ¿cuánto tiempo vamos a estar? Era una de las preguntas que te tenía que haber hecho antes. El que tú quieras. Ah, vale. Normalmente las entrevistas vienen durando entre 50 minutos, una hora y 10. Un poco depende de cuánto cuentes, de si hacen preguntas. Bueno, Vale. Tú esas cosas. preguntas, o sea, ¿cómo guiamos esto? ¿Tú me Yo te, vas preguntando? yo te voy preguntando Vale, perfecto. y bueno, pues luego la gente que está con nosotros, si quiere ir haciéndote alguna pregunta, pues que la escriba por aquí abajo y te las iré haciendo. Eh, pues si no te importa, primero siempre hago una pequeña cuña publicitaria del colegio para aquellas personas que a lo mejor se hayan conectado por primera vez. Ujú. Bueno, pues el Colegio Oficial de Biólogos de la Comunidad de Madrid es una corporación de derecho público sin ánimo de lucro, es decir, es una corporación, una entidad que ha sido creada a través de un decreto de la Comunidad de Madrid y no tiene ánimo de lucro. Esto es importante a la hora de cómo afronta el colegio las acciones que tiene que hacer, ¿no? Para que los que no lo sepáis, el colegio es la principal fuente de defensa de los biólogos como profesionales de biología, de los biólogos y las biólogas como profesionales de la biología. Cualquier problema que podamos tener en nuestra profesión, pues tenemos una póliza de seguro de responsabilidad civil a unas condiciones muy ventajosas, hay asesoría jurídica y hay un equipo de personas que trabajan en empleabilidad, cuando vemos aquellos puestos de trabajo que los biólogos podríamos optar por formación, pero que nos excluyen muchas veces por desconocimiento. Bueno, pues ahí está el colegio dando cera para, para que los biólogos y las biólogas podamos estar donde tenemos que estar. Por lo tanto, a los que no conozcáis el colegio y vayáis a trabajar como profesionales de la biología de la Comunidad de Madrid, pues os invito a que entréis en la página web, a que nos sigáis en redes sociales para que nos conozcáis
Y bueno, pues os invito también y os insto a que os colegiéis porque cuantos más seamos, pues más fuerza podremos hacer. Y una vez dicho esto, hoy estamos aquí con María López, con una profesión como bióloga. mmm, yo entiendo que con muy pocos profesionales, ¿no? No es habitual que un biólogo se dedique a esto, ¿sabes? Cuando parece que va a ser más un médico o un psicólogo, ¿no? Quien se dedique a esta profesión. Y sin embargo, tú como bióloga te dedicas a ello, al neurodesarrollo pediátrico. Bueno, pues María, simplemente pues cuéntanos, pues hablarnos un poco si quieres, un poco contarnos cómo ha sido tu trayectoria profesional y sobre todo también contarnos en qué consiste tu profesión y un poco cuál es tu día a día, qué es lo que sueles hacer en tu trabajo. Bueno, yo creo que mi historia es rara. O sea, cuando voy con los biólogos dicen qué rara es esta señora. Cuando estoy con los médicos, bueno, cuando estoy con los psicólogos, alucinan un poco en colorines, ¿vale? Pero es que yo creo que, a ver, yo estudié, yo recuerdo perfectamente el día que decidí estudiar ciencias biológicas, ¿vale? Yo estaba en primero de BUP y estábamos en clase de ciencias naturales y una profesora que se llamaba Blanca Lozano sacó las tizas de colorines y nos puso un potencial de acción. Y yo dije, esto es alucinante. A mí ciencias naturales siempre me había gustado mucho. Pero cuando yo terminé esa clase me fui y le dije, Blanca, que hay que estudiar para poder hacer estas cosas. Y me dijo, biológicas. Y entonces yo a partir de primero de BUP, a todo el mundo que me preguntaba, ¿y tú qué vas a estudiar? Pues yo biología. Lo tenía súper claro, ¿vale? En esas intermedias, pues fueron llegando nombres y a mí me parecía que lo más de lo más de lo más era ser Cajal. Bueno, a mí aquello me parecía que es que yo estudié la Complutense, primero, segundo y tercero, y en aquella época, para hacer cuarto y quinto, que era la especialidad, había mucha había mucha permeabilidad entre la autónoma y la complutense. De forma que en la complutense se hacía zoología, botánica y general, y en la autónoma se hacía medio ambiente, ¿vale? Se hacía bioquímica y biología molecular y se hacía general. Entonces yo rápidamente me pedí el traslado a la autónoma y hice cuarto y quinto en la autónoma. De hecho, la licenciatura yo la tengo por la Autónoma de Madrid, ¿vale? Bueno, pues allí estudié pues, genética molecular uno, genética molecular 2, bioquímica y venga de bioquímica y todas esas cosas. ¿Vale? ¿Con qué idea? Oye, yo quería llevar una bata blanca y estar en un laboratorio estudiando el cerebro de las ratas. O sea, es que no había más. ¿Cuál es el problema? Pues que yo terminé la carrera en el 86, ¿vale? Cuando se estaba empezando a montar el Centro de Biología Molecular, el CBM, el CSIC, y no solamente no cogían a nadie, sino que se traían a todo el mundo de los que estaban en Estados Unidos, ¿vale? Algún compañero con un expediente todo de matrículas y cosas así. Y yo creo que era buena estudiante, pero tampoco brillante como para tener un expediente y entrar con una beca y todas esas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues buena estudiante, saqué la carrera, bien, y entonces pues me planteé qué hacía. Yo, mientras estaba viendo qué hacía, estuve trabajando 3 meses en control de calidad de cosméticos, ¿vale? Que no estaba mal, o sea, quiero decir, si hubiera seguido por ese camino, pues no sé, estaría porque yo lo valgo, ¿no? En alguno de estos haciendo champús, cremas, porque a lo que me dedicaba era, pues eso, a coger muestras del almacén y a ver si estaban contaminadas y no estaban contaminadas. Y en esas intermedias había pedido un montón de becas para irme a estudiar fuera, ¿vale? Y me dieron una beca para estudiar desarrollo cerebral infantil en Estados Unidos. A mí aquello me pareció que era la bomba, o sea, quiero decir, o sea, 3 meses después de haber terminado la carrera, te dicen que te puedes ir a Estados Unidos a estudiar con una beca, daba igual que fueran ratas, que fueran niños. Bueno, yo allí me fui de cabeza. He de agradecer a mi padre que en aquella época yo le dije, papá, me voy a ir a estudiar fuera. Tenía 22 para 23 años.
¿no? En aquella época las mujeres no se cogían la maleta y se iban a Estados Unidos. Y mi padre dijo, si lo tienes claro, cariño, pues bueno, pues... Me dijo, muy gracioso, mi padre ya se murió, ¿no? Pero era un hombre como muy conservador de la época de Franco. Dice, yo solamente te pido una cosa, no te busques un marido negro. Y yo decía, si yo voy a estudiar. Entonces yo llegué a Estados Unidos y me encontré con niños, ¿vale? Para estudiar desarrollo cerebral infantil. Solo que en este centro solamente se trabajaba con niños con lesión cerebral, autismo, prematuros bajos de peso, parálisis cerebral, todo, ¿vale? Pues era un centro en aquella época en Estados Unidos de referencia y yo estuve 3 años estudiando y 1 año trabajando de junior staff. Yo en realidad me llamo María Jesús, ¿vale? María Jesús López, pues, ¿vale? Siempre me han llamado María en mi casa, ¿vale? Solamente me llamaban María Jesús cuando me iban a regañar. María Jesús, y ya sabía yo que me iban a regañar, ¿no? Y claro, llegué a Estados Unidos y ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo María Jesús. Jesus, like Jesus Christ, ¿te llamas como Jesucristo? No, hombre, no. Vamos a ver. En España, María Jesús no es un nombre muy común, pero tampoco es una cosa muy rara. Hay un montón de Jesuses. España es un país católico. Le pones el María adelante y ya estás María Jesús. Qué raros son estos españoles que a las mujeres le ponen el nombre de Jesucristo. Y yo decía, a ver, que no. Para cuando había dicho 10 veces que me llamaba María Jesús y me lo volvieron a preguntar, dije, no, yo me llamo María López. Hombre, María, como todas las españolas, ¿no? Y nada, pues con María López me quedé. Ya me habían llamado en mi casa María siempre, así que, bueno, pues ahí seguimos. Fueron unos años de formación, de aprender, de descubrir y de darme cuenta de realmente lo potente que es nuestra carrera, ¿vale? O sea, los médicos, yo hablando con médicos, muchas veces dicen, no, a nosotros imagínate que esto es un coche, pues a mí me han enseñado a cambiar las ruedas, porque yo soy de lo que sea, pero a mí nunca me han enseñado cómo funciona el coche por dentro. El gran tema de la biología es que aprendemos o podemos aprender, porque tenemos formación, a saber cómo funcionan las cosas por dentro. Claro, yo ya a partir de ese momento siempre he trabajado con niños con lesión cerebral, ¿vale? O con problemas de organización neurológica. A día de hoy, pues puedo hablar que trabajo con cosas que no trabaja todo el mundo y sobre todo creo que entendiendo bastante bien. Vamos a ver. En el campo en el que yo... Bueno, cuento un poco más mi currículum y ya está. Me volví a España, como aquí no tenía formación, entre comillas, para dedicarme a esto, pues hice atención temprana en la UNED, hice un máster en nutrición y dietoterapia porque en aquella época ya en Estados Unidos estaban muy metidos en el tema de la dieta, de las suplementaciones vitamínicas para los autistas, que si quitamos la leche, que si quitamos el gluten, o sea, ya había mucho de todo esto, ¿no? Y aquí nadie hacía nada de eso y dije, pues bueno, vamos a estudiar nutrición y por lo menos pongo, y es una parte muy importante de mi trabajo, ¿no? Diseñar dietas específicas, ¿vale? Así que hice atención temprana, hice nutrición. En un momento dado me invitaron a dar algunas clases en la universidad y entonces, bueno, pues claro, para cuando te quedas un rato te dicen, ay, pero hay que hacer doctorado, es que no eres doctora, ¿no? Entonces yo hice el doctorado en neurociencia, jamás digo que soy doctora a los padres, porque en España, en cuanto dices que eres doctora, la gente se piensa que eres doctora en medicina. Y yo soy doctora en neurociencia. Hice el doctorado en la Complutense y era un programa de 5 facultades. Hice asignaturas en medicina, hice asignaturas en psicología, hice asignaturas en farmacia, hice muchas asignaturas en la Facultad de Biológicas y en veterinaria también hicimos asignaturas. Bueno, y luego escribí una tesis doctoral sobre el desarrollo de la inhibición a nivel cerebral en el cerebro de la rata, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en la Facultad de Ciencias Biológicas no habían visto un niño en la vida. Entonces me tuve que dedicar a las ratas, ¿vale? Y luego sí que he hecho cosas de médicos, porque una vez que eras doctora ya te dejan, y entonces hice un máster en neuropediatría con la gente del CEU, ¿vale? Entonces he ido haciendo muchas cosas, pero todo en este campo. ¿Cuál es la ventaja de ser bióloga en este campo al que yo me dedico? Vale, pues todo el mundo
ve a un niño y ve un comportamiento, ¿vale? Pero es que detrás de ese comportamiento hay un cerebro, ¿vale? Hay que entender que el comportamiento humano está basado en la construcción de circuitos cerebrales. Yo siempre digo, en nuestro centro no hay niños vagos, ¿vale? Hay niños que les faltan los circuitos. O sea, la gente se puede pensar que tú con 3 años llegas al colegio, te dan un lápiz y dicen colorea el círculo de rojo. Bueno, pues si coloreas el círculo de rojo, pues mira qué bien. Pero si el niño no colorea el círculo de rojo, ¿vale? Eh, les pueden mandar al médico, al neurólogo o a... Bueno, pues sí, pues el niño no tiene un ojo que está sano, tiene una mano que está sana, pero el niño colorea el círculo de rojo. Y dices, a ver, es que a lo largo del neurodesarrollo hay que montar un circuito cerebral, hay que montar una serie de sinapsis, hay que mielinizar una cosa que se llama coordinación ojo-mano. Y si tú eso no lo tienes, pues no puedes colorear el círculo de rojo. Ya te pueden dar uno, no, 50, ¿vale? Que esa función requiere que se haya estructurado una ruta, una red de conexiones entre la ruta visual y la función manual. La gente en general piensa que en el neurodesarrollo todo esto ocurre pues bastante fácil, ¿no? Los niños con 1 año se ponen a andar, con 3 años se ponen a hablar y con 6 años se ponen a leer y a escribir. Y si eres neurotípico, pues mira qué bien. Pero ¿qué pasa? El que no monta los circuitos cerebrales para la marcha y se queda en una silla de ruedas, ¿vale? O el que no monta circuitos cerebrales en las áreas del lenguaje, en el área de Broca, pues se queda sin hablar. Y el que no monta el lóbulo prefrontal tiene unas dificultades de aprendizaje brutales. Entonces, ¿por qué no se monta? Bueno, pues porque hay muchos niños con temas genéticos, hay muchos niños con trastornos prenatales, ¿vale? Hay muchos niños con sufrimiento fetal durante el parto. Y luego, postnatalmente, tú puedes lesionar el cerebro de cualquiera súper fácil, pero en la infancia es todavía más fácil, porque es un sistema muy inmaduro. Entonces, entender que el niño no se porta mal porque sí, sino que es porque las estructuras cerebrales no están organizadas y que además no nacemos con ellas organizadas, ¿vale? Es muy importante, o sea, yo sobre todo explico mucho todo lo del cerebro. O sea, tú tienes un niño que en el momento del nacimiento su cerebro pesa el 23% de lo que va a pesar en la edad adulta. ¿Qué hay que hacer para llegar al 100%? Generar sinapsis y mielinizar y te miran como si hubieras descubierto Marte, ¿vale? O sea, quiero decir que para mí esto es como todo el... Ah, no, pero es que a día de hoy, ¿no? Hay un trabajo brutal por parte de la neuropediatría de hacer secuenciaciones de exomas completos. Ah, te ha salido una mutación en el 18p21 y los padres se vuelven locos. ¿Y ahora qué hacemos? Espera, que te voy a contar. Este gen se dedica a sintetizar esta proteína. Entonces, en las membranas de las neuronas falta un canal, entonces no se mantienen los potenciales de acción en la membrana, ¿vale? Por eso tu hijo tiene crisis epilépticas, tiene una canalopatía y esto, o sea, yo en realidad creo que me dedico a la difusión, porque estoy todo el día explicando este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, pues esto es lo que hago, ¿no? Pues hablar de cómo se comunican las áreas de Broca con las de Wernicke y eso, cómo se manda la información al lóbulo prefrontal. Entonces, es mucho de neuropsicología, ¿vale? Pero es la parte más neuro, porque mi experiencia con los psicólogos es que ellos dicen, sí, sí, el cerebro es el responsable del comportamiento. Pero es que este niño es un poco vaguete. Yo siempre digo, será porque yo vengo del campo de la biología, pero todo comportamiento humano es adaptativo. Todo, todo. Otra cosa es que sea socialmente adecuado, ¿vale? Pero siempre hay una respuesta que es la mejor posible para el sistema. Dos premisas que nunca se les pueden olvidar a los educadores, a los padres y a los psicólogos es, primero, que el comportamiento humano es adaptativo y que el comportamiento humano es homeostático. La homeostasis se les olvida. Oh, es que este niño ha hecho la ficha muy bien a las 9 de la mañana y a las 12 de la mañana no hace la ficha. Es que es un poco vago. No, es que se le acaba la energía. ¿Tú sabes cómo funciona el metabolismo de este niño? ¿Qué cantidad de ATP le requiere poder enfocar 2 ojos
ATP, ¿de qué me estás hablando? Y, hombre, de la biología de las células. Se nos ha acabado todo el ATP disponible para el trabajo. Ahora solamente nos queda ATP para la supervivencia. Pues este niño no va a hacer la ficha. Entonces, yo estoy todo el día hablando así. La gente me mira un poco, ¿a qué te dedicas, no? Y es que en educación, ahora se ha puesto súper de moda. Yo cuando empecé había muy poca gente trabajando en esto, ¿no? Pero ahora la neuroeducación, la neuro no sé qué, todo es neuro, ¿vale? Eh, pero con muy poca formación biológica de qué pasa en las células, ¿vale? Entonces, Cuando, bueno, claro, pues además. a eso voy, me dedico, a explicar todo esto. A mí me parece súper interesante. Lo que no sé, a ver si nos puedes explicar eh, un poco estos niños, entiendo que tratas con los niños, no sé cómo estos niños tienen acceso a ti, no sé si es a través de los centros educativos o a través de los padres o a través de los psicólogos. Y luego un poco, ¿qué trabajo haces? Entiendo que tú trabajas con los niños. ¿Qué trabajo haces tú con los niños? Entiendo que ¿no? Bueno, ahora te cuento. Entonces, ¿nosotros cómo trabajamos? En realidad yo a los niños solamente les veo 2 días cada 6 meses, ¿vale? Entonces, mi trabajo fundamentalmente es evaluar neurodesarrollo, ¿vale? Eh, Ahora, si quieres, entramos un poco más en detalle. Y cuando hemos evaluado el neurodesarrollo, diseñamos programas de estimulación que enseñamos a padres y se van a su casa, ¿vale? Quiero decir que en realidad lo que yo hago luego mucho es formación de padres, tutorización de padres. ¿Esto qué permite? Bueno, esto permite varias cosas. En primer lugar, que nosotros estamos aquí en Madrid, estamos en Majadahonda, ¿vale? Pero tenemos pacientes, tenemos niños de toda España, ¿vale? O sea, aquí hay niños del País Vasco, de Canarias. Es decir, hay muchos sitios en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, hay un montón de logopedas, hay un montón de fisios, hay un montón de profesionales donde tú puedes llevar al niño. Si tú vives en un pueblo de Extremadura o de Soria, pues igual no tienes acceso a todos estos servicios, ¿vale? Eh, Familias de Canarias, yo tengo familias que vienen del extranjero, o sea, quiero decir, esto es muy original, porque de repente tengo una familia que vive en Colombia, tengo unos españoles que están en Chicago, claro, como me dice esta madre, o sea, ponte a buscar un logopeda en Chicago, ¿vale? Al niño. El niño, además, primera lengua en castellano. Bueno, entonces, el hecho de que yo trabaje con los niños solamente 2 días cada 6 meses y diseñe un programa que puedan ejecutar los padres o los maestros en el colegio y que lo que yo hago es una tutorización mensual, telefónica, por Zoom, por lo que sea, permite que gente de sitios muy variados, pues por ejemplo, tenemos una familia de Noruega originariamente de Venezuela, que cuando descubrieron que el niño tenía un problema me decía la madre, yo en noruego no me puedo enterar de qué le pasa a mi niño, pero me cojo un vuelo, me voy a Madrid, estoy 2 días y tú me lo cuentas. Y me llevo un programa individualizado a lo que mi niño necesita aquí y ahora, para ir al siguiente nivel de neurodesarrollo, ¿vale? Entonces, mi trabajo, pues aparte de evaluar niños, sobre todo el primer día evaluamos todos. Hay médico, hay psicólogo, hay educadores, estoy yo. Luego, el segundo día, yo me encargo fundamentalmente de la parte más fisiológica. Nutrición, respiración, ¿vale? Ciclos de sueño, toda esa parte que podría ser médica si hay patología, pero que si no hay patología tiene que haber entrenamiento, ¿vale? Yo me considero claramente una entrenadora cerebral, o sea, yo a que me dedico a enseñar entrenamiento cerebral. ¿Cómo? Pues en ese área fisiológica, porque, o sea, creo que las prioridades del sistema son, bueno, primero que estés en un entorno amoroso, o sea, que no tengas la amígdala todo el día disparada. Segundo, que comas, que respires y que duermas como Dios manda. Que te conectes con el entorno. Es decir,
A mí me vienen muchos niños que nos dicen, este niño tiene problemas de atención. Este niño no tiene problemas de atención. O sea, el niño le dan un lápiz y en vez de mirar al papel, está mirando a otro sitio. Dice, tienen déficit de atención. A ver, no tiene un déficit de atención. Si tú te estudias cómo tiene que madurar la ruta visual del niño, cómo tiene que pasar de enfocar de lejos a enfocar de cerca, cómo tienen que ser los acádicos, las fijaciones, todo el entrenamiento visomotor que tiene que tener la ruta visual para estar preparado para la lectoescritura, este niño, yo muchas veces digo, lo primero lo tiene que ver un oftalmólogo. Este niño tiene maduro el ojo, porque, por ejemplo, no sé si nos está oyendo gente que se dedica a la educación, ¿vale? A lo largo de la infancia, los 6 primeros años de vida, los niños son hipermétropes por estructura del ojo, ¿vale? Es la hipermetropía del desarrollo, no es patológica. Pero tiene que haber un proceso de metropización, es decir, que el ojo se tiene que hacer esférico para que el niño pueda enfocar de cerca, ¿vale? Si tú no sabes en qué momento de la hemetropización del ojo está ese niño, hay veces que no puede mirar al papel y lo vas a diagnosticar como profesional de la educación déficit de atención cuando en realidad lo que tiene un déficit es en la maduración de la ruta visual. Como, por ejemplo, cuando hablamos, yo hago o diseñamos mucha estimulación visual. ¿Qué quieres estimular? Vale, conos o bastones. ¿Quieres la vía central o la vía periférica? La vía parvocelular, la vía magnocelular. La mitad de la gente no sabe ni de qué estamos hablando. Del equilibrio entre las neuronas parvo o las neuronas. Unas van a llevar detalle y colores, pero las otras van a gestionar movimiento. Tiene que haber un equilibrio, si no, ¿qué hace el córtex visual con este estímulo que le está llegando? Pues nada. Esa es una parte muy importante de todo lo que hacemos, ¿vale? Pero igual que te estoy hablando de maduración de la ruta visual a lo largo de la infancia, la ruta auditiva, o sea, quiero decir, lleva información del lenguaje. Si la ruta auditiva no madura, si lo que se llama el procesamiento auditivo central, localización de la fuente de sonido, la gente dice, es que el niño no entiende los fonemas. Vale, perfecto. Pero en realidad lo que estamos diciendo es, su cerebro es capaz de discriminar entre 300 hercios y 350 hercios, porque ahí es donde está la B y la D, que es una cognición. Pero primero está la parte sensorial, ¿vale? O, yo qué sé, cerebelo. Si es que, a ver, ¿por qué me pongo muy técnica en todo esto? Porque cuando trabajo con neuropsicólogos, para ellos el cerebro humano solamente es la cognición, es decir, atención, memoria, lenguaje y funciones ejecutivas. Parece que en el cerebro no existe nada más que el neocórtex, que está muy bien y es muy importante. De hecho, nosotros nos llamamos neocórtex, pero hay toda una parte subcortical importantísima, ¿vale? Por ejemplo, yo trabajo algunas veces con niños con altas capacidades, que suspenden como campeones. Y dices, a ver, ¿cómo que este tiene altas capacidades y suspende? Hombre, porque tener un CI alto no te asegura que no seas un hipersensible auditivo, por ejemplo. Bueno, o que tengas problemas motores. No hay más que pensar en Stephen Hopkins, probablemente uno de los CIs más brillantes y así en una silla de ruedas. ¿Por qué? Pues porque tenía unos problemas motores. O sea, tenía una lesión cerebral progresiva que mataba la primera neurona motora. Vale, pues con eso ya sabes que no vas a poder dar una respuesta motora, ¿vale? Entonces, hay mucho niño con CI alto que resulta que tiene problemas de organización en el tálamo, todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues es mirar el cerebro en forma global y decir, claro, el cerebro es el responsable. Vamos a pasar pruebas que nos permitan ver los reflejos primitivos, vamos a pasar pruebas que nos permitan ver la percepción de colores, vamos a hacer cosas para medir la oculomotricidad, a todo eso, ¿no? Vamos a hacer temas motores para ver si el niño tiene equilibrio, tiene coordinación. Ese es nuestro trabajo en el día a día. Evaluar qué tienes, qué te falta y diseñar un programa para llevarte al siguiente escalón. Entendiendo que si hay un tema genético, ¿vale? Eso va a estar ahí.
¿vale? Si eres yo algunas veces les digo a los padres, mira, si tu hijo es un limonero, yo no lo puedo convertir en un olivo, ¿vale? Pero sí podemos conseguir que sea el mejor limonero que hay en él, ¿vale? En nuestro campo ha habido verdaderas batallas de religión entre los genetistas puros y los medioambientalistas puros, ¿vale? A día de hoy sabemos que ni para ti ni para mí, o sea, quiero decir que la construcción del sistema nervioso central es una interacción entre la genética, el medio ambiente, la epigenética y todas estas cosas. Y era la metagenómica también. María, nos decías que lo que haces el primer día es una evaluación. ¿Qué, qué inputs tiene esa evaluación? O sea, ¿qué tipo de información es la que tú recoges para después poder hacer una evaluación? A ver, uno de los grandes temas en nuestro campo es que la gente no mira nada más que la salida. O sea, el cerebro tiene unas vías de entrada y unas vías de salida, ¿vale? Entonces, es que el niño no anda o no anda a nivel de edad. Es que el niño no habla o no habla a nivel de edad, o es que el niño no es capaz de tener función manual a nivel de edad. Las vías de salida conforman el comportamiento humano, que es lo visible, ¿vale? Y normalmente la gente se pone a trabajar ahí. Si no anda, vamos a hacer fisioterapia. Si no habla, vamos a hacer logopedia. Si no usa las manos, vamos a hacer terapia ocupacional, ¿vale? Pero sorpresa, sorpresa, casi nadie mira el procesamiento de la entrada de información. Si el niño ve, debe ver bien. Si el niño oye y no está sordo, pues también. Y la ruta propiocepción, o sea, el tacto, la propiocepción, no se lo plantea a nadie. No, pero nadie quiere decir nadie. O sea, este niño es hiposensible, es hipersensible, tiene filtros táctiles, no los tiene, procesa la información. Yo, si luego quieres, hablamos un poco del marcador somático de Damasio y para mí lo importante que es en el desarrollo de los niños. Pero bueno, esto es que estoy yo aquí muy metida en todo este rollo. Entonces, tú coges la ruta visual de un niño que cuando nace, ¿vale? Es funcionalmente ciego y necesita madurar el reflejo pupilar, la percepción de contornos, la percepción de detalles, la visión en color, la visión de cerca, la visión de lejos, toda la oculomotricidad, la visocognición para entender que esto es una letra o es un número, para llegar a la lectura, ¿vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues ver el neurodesarrollo, porque te lo pueden traer porque el niño no lee y en realidad tiene un problema oculomotor muy importante. Si no puede hacer fijaciones o no puede hacer seguimientos, si estamos todo el rato bailando los ojos, ¿vale? El procesamiento auditivo, lo mismo. El niño tiene que distinguir las voces humanas de los sonidos del entorno, tiene que localizar la fuente de sonido, tiene que filtrar la señal, tiene que ser capaz de discriminar fonemas, palabras, frases, ¿vale? En el tacto, la propiocepción es súper compleja. Temperatura y dolor por una vía, ¿vale? Receptores de superficie por otra. Los receptores internos de tendones, músculos, articulaciones, por otra. Colocar tu cuerpo en el espacio. Si tú no sabes dónde está tu cuerpo en el espacio, ¿cómo vas a mover tu cuerpo en el espacio? ¿Vale? Pero las emociones, en educación está todo el mundo hablando de emociones todo el tiempo, todo el rato, que es verdad, que son muy importantes, ¿vale? Pero es la sensación sentida dentro de tu cuerpo. Este niño siente internamente, no tenemos ni idea. El otro día me dice una madre, creo que mi hija está empezando a sentir lo que es el hambre, porque viene y me dice, me duele la tripa, la doy de comer y dice, ya se me ha pasado. ¿Cómo le enseñas tú a un niño autista? Esto que te está pasando se llama hambre, ¿vale? Yo recuerdo un profesor hace muchísimos años de endocrinología que decía, cuando alguien te diga que tiene hambre, tú le das de beber. Porque la gente se come una galleta y dice, se come otra galleta. Para cuando se ha comido 4 galletas, se bebe un vaso de agua y dice, qué a gusto me he quedado. Dice, si en realidad le hacía falta agua, porque la gente no sabe diferenciar el hambre de la sed. Y yo decía, vaya tontería, si yo creo que esto lo debe saber todo el mundo. Pues resulta que no, que me he encontrado, según me he ido haciendo más mayor,
que la gente no diferencia el hambre de la ansiedad. Uy, me pasa algo en la tripa. Y se van a la nevera y atracan la nevera. Y como no se les pasa, vuelven a comer y vuelven a comer. Y hay unos problemas de obesidad ligados. Ah, es que no tenías hambre, que esto se llama ansiedad. ¿Cuál es la sensación sentida dentro de tu cuerpo? Porque si tienes ansiedad, vete a correr, que ya sabemos que el ejercicio físico te baja el cortisol y te sube la dopamina y la serotonina, pero comer no. ¿Vale? Entonces, pues la gente no sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que si al sistema nervioso central le llega poca información o una información sesgada, el marcador somático no tienes ni idea de lo que es, ¿vale? Y claro, todo tu comportamiento lo vas a organizar alrededor de esa información o falta de información que tienes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cada vez hay más cosas en el tema de la anorexia, ¿vale? ¿Cuál es el mapa cortical que generan estas mujeres a nivel propioceptivo? Si se ven gordas y realmente están en el prefrontal, ¿vale? Es un tema, al principio, muy, muy sensorial, ¿vale? Entonces, mmm, todas estas cosas. Yo creo que, por ejemplo, la psicopatología en los próximos años se dará cuenta de que, a ver, hay estudios que dicen, cuando estás deprimido, es que resulta que la amígdala se descuelga parcialmente o se inflama en el sistema límbico. Y dices, ¿y ahora qué hacemos? La psicoterapia ayuda, pero sobre todo lo que tendrás que hacer es colocar la amígdala en su sitio, que si no vives al borde del infarto todo el tiempo, todo el rato, ¿no? Bueno, todo este tipo de cosas, y además es como, yo no me dedico al laboratorio, ya me gustaría, pero cuanto más leo de todo esto, pues más cuenta te das de que, bueno, estudiar el cerebro humano es muy apasionante. Sí, la verdad es que a mí me parece todavía el gran desconocido de todo. Bueno, María, mira, si quieres, no sé si nos quieres contar algo más de tu trabajo, si no, también podemos empezar a encauzar ya con un poco cuáles serían los estudios o cuáles serían las vías de poder dedicarse a la neurociencia, al neurodesarrollo y demás. Y si quieres, mira, hay una pregunta aquí que va un poco relacionada con esto, te la hago también y así ya la puedes responder. Nos Perfecto. pregunta por el panorama de la neurociencia en España y en el mundo. Si quiero investigar los sueños y cualquier otro proceso cognitivo, ¿cuáles son las mejores posibilidades de desarrollarse en este ámbito? Que va un poco relacionado con esto, ¿no? Con cuáles serían los mecanismos o los procesos para llegar a dedicarte a una profesión similar. A ver, yo creo que mm, la ONU ya hace muchos años dijo que habíamos entrado en la década de las neurociencias. No es la década, es el siglo y el requete siglo, ¿vale? Quiero decir, el otro día Elon Musk ha dicho que iba a implantar un chip en el cerebro de no sé quién. Esto ya se está haciendo, ¿vale? Eh, a ver, no para manipular a la gente, pero sí para el tema del Parkinson, ¿no? Poner un electrodo que pegue unas pequeñas descargas o con niños un estimulador vagal para que los niños que tienen crisis epilépticas puedan. Es decir, aquí en España hay pocos equipos multidisciplinares, ¿vale? En nuestro campo, como casi todo, está en manos de los médicos, ¿vale? Sí que es verdad que existe el Instituto Cajal, sí que es verdad que en la Universidad de Alicante está de Felipe, que es uno de los mejores especialistas que hay, pero es ciencia básica, ¿vale? Sigue siendo algo donde te tienes que ir fuera, por lo menos al principio, para luego poder reincorporarte en alguno de estos laboratorios, salvo que hayas crecido siendo parte de esa cátedra o tengas la posibilidad de ir al CSIC. Quiero decir, no es fácil. En España, investigar, como siempre, sigue sin ser fácil, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora, si tú quieres trabajar en temas cognitivos, creo que, por ejemplo, a día de hoy, uh,
los departamentos de neuropsicología, ¿vale? Están más abiertos a tener biólogos. Y ahí nos han comido un poco los psicólogos esa parte, ¿no? Quiero decir, porque todo lo que se está haciendo de cognición lo están haciendo ellos, ¿vale? ¿Cómo se está haciendo? Sobre todo, hay un campo muy importante que es la actividad eléctrica cerebral, ¿vale? Medir eso es una cosa relativamente fácil. Yo me acuerdo que cuando yo empecé los electroencefalogramas solamente los hacían los neurólogos, ¿vale? Ahora, con un casco y un buen software, cualquier psicólogo te hace un mapa cerebral. Pero claro, salían aquellas ondas que no había quien leyera y gracias a los programas informáticos, pues ahora tenemos lo que llamamos cabecitas de colores, ¿vale? Donde tú ves si hay más ondas alfa o hay más ondas beta o más ondas teta en qué áreas del cerebro. Y eso, yo por ejemplo he hecho la formación y que es el trabajo en neurofeedback que sirve para entrenar el cerebro. Y a mí me dejan hacerla porque soy doctora en neurociencia, pero si no está solamente para médicos y psicólogos. Y además, o sea, como controlando mucho en plan muy corporativista, ¿no? ¿Vale? Entonces, pero hay muchas opciones, ¿vale? Yo creo que cada vez más. También es verdad que en esto de la neurociencia se ha subido al carro mucha gente que dice que sabe de neurociencia y son como psicólogos reconvertidos, ¿no? En el sentido de, bueno, yo nombro un poco la amígdala, nombro un poco el lóbulo prefrontal y, bueno, y ya soy neurocientífico, ¿no? Sí, tristemente hay mucha inquietud, ¿no? Y sobre todo en temas que son un poco más nuevos, que están menos controlados, pues más. Eh, ¿Hay algún máster en España relacionado con el sector? A ver, yo estaba dando clases en la Comunidad de Madrid y les dije, mira, creo que antes o después me voy a jubilar. O sea, quiero decir, me quedan menos años trabajando de los que ya he trabajado. Debería haber en educación, en psicología, un máster en neurodesarrollo, ¿vale? O por lo menos una asignatura. Claro. Para que... Y hay una parte que deberían dar los biólogos clarísimamente, o sea, estructura y funcionamiento del sistema nervioso central, creo que... Pero ahora mismo no existen. Existen más máster en neuropsicología clínica, pero vuelvo a decirte que el gran problema de cuando te metes en la neuropsicología es que solamente atienden al córtex, no miran cerebelo, no miran, cada vez miran más partes de sistema límbico que son subcorticales, pero solamente les preocupa el sistema límbico, ¿vale? Todo lo demás se obvia bastante, ¿vale? Pero bueno, creo que todavía hay trabajo por hacer, ¿eh? Hay mucho trabajo por hacer. Vale, sí, estas vías menos demandadas, por decirlo de alguna manera, pues es verdad que luego a nivel formativo pues adolecen un poco. Imagino que en otros países sí que habrá algún tipo de formación especializada. Bueno, yo siempre he dicho que yo si tuviera tiempo y dinero me iría a hacer el máster de desarrollo de la Universidad de Harvard. Ah, mira, este plan os lo voy a compartir para todos los que seáis jóvenes, ¿vale? Yo nunca he tenido posibilidades económicas de irme a estudiar a Harvard, pero yo siempre he pensado, ¿cómo podría terminar yo allí? ¿Vale? Harvard, el Instituto de Desarrollo de la Universidad de Harvard, tiene un programa de formación muy interesante, muy interesante. Yo decía, ofrecen plazas en general en toda la universidad de lectores de castellano. ¿Vale? ¿Qué es un lector de castellano? Pues alguien que sea titulado universitario y cuya primera lengua sea el castellano. ¿A qué te vas? A leerles El Quijote en voz alta. ¿Vale? Y una vez que estás allí, te matriculas en lo que tú quieras de estudiar en Harvard. Pero la parte logística de comer, de dormir y de todo eso, la tienes resuelta, ¿vale? Entonces, animo a la gente, yo es que ya no me va a dar mucho más tiempo, ¿vale?
pero animo a la gente que se lance a hacer este tipo de cosas. A mí me pareció, cuando vi lo de los lectores de castellano, dije, esta es la mía, ¿no? Bueno, por el camino me he dedicado a criar a mis hijos y a hacer todas estas cosas y no me he podido ir allí, pero os animo, ¿eh? Porque en Claro. Estados Unidos valoran muchísimo, muchísimo a los titulados universitarios españoles. Por algún motivo somos muy formales, muy trabajadores, muy responsables y en los laboratorios en todo Estados Unidos se rifan a los biólogos españoles, ¿eh? Sí que es verdad que todo el mundo con el que hemos estado hablando, que ha estado en Estados Unidos, eh, habla muy bien de nosotros y estaba muy contentos con los trabajadores. Sí, sí. Eh, un poco por ir terminando ya, que parece que no, pero llevamos casi una hora. Sí, lo que pasa que es tan interesante lo que cuentas que se ha pasado volando. Eh, siempre hay una pregunta que os hago, que salió en la primera entrevista y que a mí me gustó mucho, y es que si te quedaras con un momento de tu carrera, ¿con cuál sería? Para mí hay Es una momentos muy alucinantes, ¿eh? Pero para mí, realmente, pues fíjate, a nivel biólogo, te diré, el día que me hice consciente, mirando en un microscopio, de la diferencia que hay entre una célula viva y una célula muerta, me pareció un impacto brutal, ¿vale? O sea, a mí aquello me dejó, porque el concepto de vida, yo creo que todos lo tenemos muy claro, hasta que ves una célula y dices, esta está viva y esta no. Y estructuralmente parecen que son la misma. Y no es verdad. A mí, cuando empiezan todo. A ver, yo tengo amigos y todos. La vida, la muerte, el no sé qué, la filosofía, habrá vida después de la muerte. Tío, es que, a ver, os estáis haciendo unas cosas en la cabeza. Hay tanta diferencia, ¿vale? Entre la vida y la no vida. Que es que no hay que buscar más. Es que esto es así, ¿vale? Entonces, a mí aquello me impresionó mucho, ¿vale? Eh, esto como estudiante de biología, ¿vale? ¿Vale? Luego, a nivel profesional, pues hombre, yo leí la tesis doctoral con 42 años, ¿vale? Eh, trabajando con 2 hijos, dando clases en la universidad. Para mí la tesis fue un esfuerzo, creo que ha sido lo más titánico que yo he hecho. Hice todos los créditos y luego estuve 7 años escribiendo la tesis, ¿vale? Yo tengo que agradecer a mi directora de tesis el haberlo hecho, porque lo hubiera mandado a freír monas muchísimas veces. Yo creo que no es lo mismo estar estudiando y, como parte de tu formación, terminar la carrera y seguir haciendo una tesis doctoral con una beca, ¿vale? Pero yo no me planteé eso, yo me fui a trabajar, porque yo soy la mayor de 5 hermanos, estamos hablando del año 86, bueno, uno terminaba la carrera, que bastante, que soy la primera, tanto de la generación, o sea, tanto de la familia de mi madre como la de mi padre, en haber ido a la universidad, ¿vale? O sea, yo había que ponerse a trabajar, y si no, a espabilar, quiero decir. Entonces, no me planteaba quedarme 4 años más haciendo una tesis doctoral en casa de mis padres, ¿vale? Por eso busqué un trabajo y por eso me fui con una beca, ¿no? Quiero decir. Entonces, para mí la tesis doctoral, el día que leí la tesis doctoral fue muy impresionante, porque además en mi tribunal de tesis, ¿vale? Había 5 miembros, o sea, había 5 personas, como todos, y había 7 doctorados. Yo estaba muerta de miedo. O sea, quiero decir, había algunos que eran bidoctores, ¿vale? Concretamente, 2 bidoctores en ciencias biológicas y medicina, ¿vale? Yo decía, estos me van a preguntar por la tercera neurona subiendo a la izquierda y yo no voy a saber ni cómo se llama. Entonces, aquel día fue una liberación. Entonces, profesionalmente, fue muy importante terminar aquel proyecto, ¿vale? Y luego, momentos en mi trabajo. A ver, cuando consigues que un niño, que todo el mundo ha dicho que no va a hablar, se ponga a hablar. Cuando consigues que un niño se ponga a andar. O cuando ese tipo de cosas son muy impresionantes también, ¿vale? Jo, además que no sé, que creo que tienes una,
responsabilidad ética, ¿no? En tu trabajo es muy importante. No. Contigo, con los padres y sobre todo con los niños. Sí. Y conseguir, porque claro, esto es, vamos a ver si esto funciona o no funciona, que muchas veces entiendo que iréis más a, bueno, pues según esta información que tengo, yo creo que esto es lo mejor, pero vamos a ver qué pasa. Sí, sí. A ver, yo creo que tengo un trabajo precioso, ¿eh? O sea, quiero decir, mira, el mundo está, algunas veces vienes en el coche y oyes las noticias y es un desastre todo lo que está pasando. No sé qué me decía. Es que la guerra, digo, mira, yo ni me posiciono. Estoy harta, o sea, estoy harta de que niños que no tienen problemas les causemos un problema. O sea, no trabajo con niños con lesión cerebral en España, no quiero que haya niños con lesión cerebral ni en Gaza, ni en Israel, ni en ningún lugar del mundo. O sea, para mí la infancia me parece que es como el periodo donde tú tienes que florecer como ser humano y encima se lo están cargando. Entonces el mundo está muy revuelto, muy revuelto. Ahora, tan pronto entras en el despacho, te pones, déjate de tonterías, ¿vale? Te pones en vivo y en directo a, ¿y esta criatura qué tiene que hacer? ¿Vale? Y no llevan un cartel aquí puesto. A algunos no les funciona, a otros sí. ¿Vale? El no lo llevamos por delante. O sea, a mí me llega la gente rebotada de todos sitios. ¿Vale? O sea, creo que cuando llegan aquí, hay veces que llegan muy pequeños. Por ejemplo, yo tengo síndromes de Down que llegan aquí con 3 meses, pero solamente si tienes un diagnóstico genético, vienes pronto. Si no, has pasado por 50.300 sitios, ¿vale? Entonces, vamos a aterrizar a tierra y vamos a dejarnos de chorradas y vamos a, ¿sabes? Yo es que lo veo como muy biología, muy vida. Vamos a fomentar la vida que hay en este ser humano, ¿no? No es perfecta, es la que es. ¿Cómo podemos hacer que sea mejor, no? Entonces, yo es que me parece que es como, pues eso, como una planta, como una hiedra. Es vida, ¿vale? ¿vale? Es nutrir células, es asegurarte que tienen agua, que tienen nutrientes, que tienen capacidad de autorreparación. O sea, yo les decía a unos padres, digo, a ver, déjate de chorradas. Vale. En el cerebro no hay células que no funcionen. Si hay una célula que no puede funcionar, apoptosis, me miran como diciendo, ¿y esto qué dice? Se quita, se hace chiquitita, se mengua, desaparece y le deja el sitio a las demás. Pues vamos a asegurarnos que las demás tienen todo lo que necesitan para poder funcionar, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Bien, creo que soy una absoluta afortunada. No sé cómo hubiera terminado en un laboratorio de cosméticos, ¿vale? Sé que he terminado haciendo una cosa que tiene mucho componente científico y a la vez es profundamente humano, ¿vale? Y a mí esto me parece que es la bomba. Soy una absoluta afortunada. Poder leer Total. neurociencia, poder leer artículos de genética, poder leer cosas que salen de bioquímica y tal, y entenderlo, ¿vale? Y poder, fíjate, yo creo que algunas veces mi trabajo simplemente es de traductora simultánea. Me leo un artículo o me leo un informe médico, ¿vale? Y se lo traduzco a los padres. ¿Y esto qué significa, María? Pues mira, esto significa que cuando se tenían que haber colocado las neuronas, mira, las neuronas se van colocando en unas columnas y entonces pues tienes una paquigiria o tienes una lisencefalia. Es que no se colocaron en su sitio. Pues contar estas cosas es lo que yo hago. Me parece apasionante. Nos preguntan también si aparte de Harvard y si es Estados Unidos el mejor país para estudiar este tipo este sector, o si por ejemplo en Alemania o No, algún país, otros países de Europa. Inglaterra tiene gente muy buena también, ¿eh? Inglaterra tiene gente muy buena. Alemania, no tengo yo nada claro que los alemanes estén haciendo. Está el Instituto Karolingia en Suecia, ¿vale? Los alemanes, el Mark Planck hace cosas, pero creo que Inglaterra, ¿vale? La Universidad de Cambridge tiene un grupo muy importante, ¿vale? Sí. En Europa, Suecia, ¿eh? Suecia. La frontera. Hay un grupo también muy interesante en Italia. Sabéis que, bueno, el gran descubrimiento de los últimos años, las neuronas espejo, ¿vale? El grupo de
de esta gente es el único que tiene permiso para trabajar con primates en laboratorio y meterles los electrodos y ver cómo disparan las neuronas. Esta gente también, en Italia, algún grupo también hay interesante, ¿vale? Pero en Alemania, el Instituto Max Planck están mucho más por otros temas de física y tal, pero no tanto por neurociencia, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor no estoy actualizada, ¿eh? Tampoco os fiéis mucho de mí. Pero Inglaterra, Italia y Suecia, os diría yo que en Europa son los mejores. Y luego los que están trabajando muchísimo, muchísimo, son los coreanos. En Corea se está... Lo que pasa es que Corea nos pilla un poco lejos por cultura y por todo esto, pero en Corea sí se está haciendo muchas cosas, ¿vale? Corea del Sur, por supuesto, no del Sí, Norte. no, ahí no sabemos lo Ahí que no pasa. sabemos ni lo que pasa, ¿vale? Bueno, María, pues no sé si quieres decir algo más. Yo creo que estamos terminando la Vale. entrevista. Ahora, yo Gracias. agradeceros que me hayáis dado la oportunidad de contaros todo esto y animar a la gente. Creo que tenemos la mejor carrera, la mejor formación del mundo. No siempre nos lo ponen fácil, pero es apasionante. O sea, ánimo, ánimo. Muy bien, muchas gracias. Esto es lo que necesitamos, gente que nos... Te están dando las gracias por la entrevista y por la gran labor de fomento del desarrollo de la generación de futuro. Eh, pues si no quieres decir nada más, María, muchas gracias por estar hoy conmigo este ratito. Ha sido un placer. A mí me ha parecido excelente lo que haces. No lo conocía muy bien, pero me parece apasionante lo que haces y me parece que el trabajo que hacéis a nivel biológico es brutal, ¿no? Y muchas cosas en las que nos caemos, como lo que decías, ¿no? Del desarrollo del eje ojo-mano, que es como, pues muchas veces pensamos que se da que se da por hecho y realmente no, es un desarrollo que tiene que ocurrir y que tendrá pues sus muchos mecanismos de no ocurrir, de no ocurrencia, ¿no? Pues gracias María, ha sido un placer. Para mí también. Eh, y bueno, a los que estáis aquí, emplazaros a la próxima entrevista, que será el próximo lunes, 12 de febrero, a las 6 de la tarde, y hablaremos con Roberto Cabria de biología marina. Es un sector que mucha gente joven le gusta, porque cuando vamos a los eventos de trabajo en las universidades nos preguntan mucho por la biología marina, así que bueno, pues invitados estáis el lunes a las 6 de la tarde. Y a ti, María, volver a darte las gracias, ha sido un placer enorme y seguiremos. Un saludo. Adiós a todos.